Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 39, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Mateo ha desaparecido. Adrián no podía creer lo que acababa de escuchar, incluso después de repetirlo en voz alta. La persona al otro lado del teléfono era la madre superiora del orfanato donde él y Mateo habían crecido y donde todavía viven hasta el día de hoy. Dicho esto, no era la misma madre superiora que los había acogido cuando eran niños. La que Adrián había conocido desde que lo habían acogido había fallecido unos años antes. No obstante, como la madre Margaret, la nueva madre superiora, ya trabajaba aquí como hermana, todavía sentía el mismo respeto y la misma inquietud que la madre superiora Anne le había inculcado. Probablemente no debería hacerlo porque ya no era un niño. Habían pasado años desde aquel día en que le hizo una promesa a un pequeño Mateo que lloraba en el aula. Mientras tanto, ambos habían crecido. Adrián había entrado a la secundaria, lo que significaba que no asistiría a clases en el orfanato como antes. Luego había ido a la escuela secundaria, se había graduado y había encontrado un trabajo. Lo me pasó a Mateo. Ya estaba en la escuela secundaria. A Adrián le pareció que su hermano adoptivo había crecido en un instante, para gran disgusto de este último. Pero realmente parecía que no había pasado el tiempo cuando recordaba su infancia. Los años habían pasado. Los rostros que los rodeaban habían cambiado. No solo los de los niños, sino también los de los adultos. Las hermanas a las que siempre habían temido se habían hecho mayores, a algunas les empezaba a salir el pelo gris. Después de todo ese tiempo, ya no parecían tan tensas y severas como antes, pero no sabía si eran ellas las que habían cambiado o él quien había empezado a verlas de otra manera. El orfanato también había envejecido, o al menos eso era lo que sentían ambos. Todo parecía más pequeño y vacío, por desgracia. No era que el edificio en sí estuviera tan deteriorado, pero tenía un aire nostálgico. Afortunadamente, la angustia que sentían Adrián y Mateo también se repitió. Era algo que había que decir en pasado. Habían dejado de ser niños, después de todo. La gente cree con ella sus problemas y sus deseos. Con un poco de suerte. Aunque Adrián ya era legalmente un adulto y ya no estaba a cargo del orfanato, no lo había abandonado. Todavía dormía y comía allí, y ahora trabajaba como ayudante. Después de todo, no se sentiría cómodo si se marchaba y dejaba su vida atrás mientras Mateo seguía allí. Si era posible, deseaba que Mateo también decidiera marcharse. No solo del orfanato, sino también de Adrián. Así eran las cosas. Cuando uno crecía, los problemas cambiaban, pero eso no significaba que él y Mateo cambiaran en la misma dirección. Tal como él les había prometido en aquel entonces, habían permanecido juntos, habían crecido juntos, habían reído y llorado juntos. Eran verdaderamente como hermanos, tal vez más unidos que si hubieran estado emparentados por sangre. Pero entonces, había vida, ¿no? Incluso las familias consanguíneas estaban destinadas a separarse y seguir su propio camino. Permanecer juntos solo por el hecho de hacerlo fue un poco triste al final. En cambio, preferiría que Mateo encontrara algo que estuviera dispuesto a dejar atrás a Adrián para perseguir. Probablemente dolería un poco, pero era lo mejor, ¿no? Dicho esto, quizás sea demasiado pronto para pedirle eso a Matt. Después de todo, solo estaba en la escuela secundaria. Sería una suerte si ya sabías lo que querías hacer en ese momento. El propio Adrián no estaba del todo seguro de lo que quería hacer con su vida, pero al menos estaba trabajando en ello. Su trabajo en el orfanato era básicamente voluntario, así que además de recibir comida y alojamiento, no ganaba nada con ello. Por eso también había empezado un trabajo a tiempo parcial. No era un trabajo muy gratificante y no ganaba mucho, pero se sentía como un paso hacia la libertad. Como alguien que hasta el día de hoy tuvo que depender de la paciencia y la voluntad de los demás, fue especialmente significativo. Mateo se sentía un poco igual. El teléfono móvil que Adrián tenía en la mano era algo que había comprado con el dinero de su trabajo. No era un teléfono muy impresionante, ni siquiera era un smartphone. Pero aún así, cuando lo vio por primera vez, Mateo se sintió muy orgulloso y admirado. Era algo que había comprado con su propio dinero, dinero que había ganado trabajando. Para un estudiante de secundaria que ni siquiera tenía dinero de bolsillo, debe haber sido envidiable. Pero, sin duda, para ambos fue una prueba de que desplegar sus alas por sí solos. Sin importar las circunstancias, todos los niños querían seguir adelante, aunque el futuro fuera un completo misterio. Eso era normal.
Por eso, Adrián tenía esperanza. Mateus era una persona independiente con el tiempo. Le daría vergüenza quedarse con su familia, incluso si solo estuviera Adrián. Las cosas irían bien para los dos. Sin embargo, un día, de repente, la madre Margarita lo llamó por teléfono. Mateo ha desaparecido. Al principio, Adrián no podía entender lo que estaba diciendo. No es que no pudiera procesar esta información, sino que era demasiado extraño escucharla tan de repente. No era que Mateo no fuera de los que se van solos por capricho, pero ella nunca había llamado a eso desaparecer. Más importante aún, Mateo había crecido. Solía esconderse mucho dentro del orfanato cuando era pequeño, pero eso había desaparecido con el tiempo. Sobre todo porque todos los viejos escondites ahora eran demasiado estrechos para él. Claro, de vez en cuando salía a caminar por Londres, a veces todo el día durante un fin de semana. Pero siempre le avisaba a alguien de antemano. Irse sin decirle nada a nadie no era propio de él. Pero según ella, no era eso. Al parecer, Mateo aún no había regresado de la escuela. Adrián miró la hora en un reloj cercano. Matt solía regresar alrededor de las 6 p.m. y ya faltaban 15 minutos para LM. Pero, aún así, ese lapso de tiempo era demasiado corto para decir que alguien había desaparecido. Navegar recién llegado comunidad foro betas historia buscar anime barra manga, barra anime barra, destino barra noche de estancia, barra anime barra fate stay night barra, más. En cambio, Adrián sugirió que podría haber estado pasando el rato con sus amigos. La madre Margaret no supo qué responder. Incluso si también se hubiera vuelto menos cautelos las hermanas, Mateo era mucho más desafiante que Adrián, por lo que no le importaría que lo regañaran por regresar tarde. Como ella también lo sabía, al final no dijo nada. Esperaba que ese fuera el caso. A decir verdad, Adrián podía entender muy bien por qué se sentía tan incómoda. Eso nunca había sucedido antes. Por supuesto, para todo hay una primera vez, pero cuando se trata de alguien tan impredecible como Mateo, no puedes evitar preocuparte. Adrián lo sabía, pero aún así había ir en que no debía haber sido nada. Tal vez la gente no lo culparía por decir eso, ya que era una forma posada y adulta de abordar el asunto. Sin mencionar que él estaba en medio de trabajo. Pero todos estos argumentos realmente le permitieron ignorar sus preocupaciones. En verdad, una parte de él sentía un poco de aprensión. No por la tardanza de Mateo en sí, sino por su propia reacción ante ella. Había recordado la vieja costumbre de su hermano pequeño de esconderse, esperando a que lo encontraran. Al final, siempre dependía de Adrián encontrarlo. Sin embargo, contra expectativa, nunca se había cansado de eso. No era que lo encontrara divertido o interesante, pero desde el principio había sabido algo. Mateo no lo haría por capricho. Para él esa había sido su manera de decir no estoy bien, cuando había estado en su peor momento, cuando había necesitado el apoyo de Adrián. Como Adrián siempre lo había visto de manera, no se había exasperado por eso. Luego, con el paso de los años, Mateo dejó de hacerlo por completo. ¿Lo tenía? La cruda realidad era que Adrián no lo sabía y sinceramente esperaba que así fuera. No le había importado cuando eran más jóvenes, pero al recordar esa vez se dio cuenta de que estaba listo para hacerlo de nuevo. Tal vez Matt realmente estaba en algún lugar, esperando encontrarlo, pero Adrián rechazó firmemente esa idea. Si ese era realmente el caso, ¿era una pérdida? ¿No eran dos pasos hacia atrás? La idea de que Mateo todavía pudiera ser el mismo Mateo de entonces, incapaz de dejarlo ir y de seguir adelante sin él, se negaba a reconocerlo. Fue algo infantil, pero aún así se negó a reconocerlo. Después de todo, había estado albergando ese miedo durante mucho tiempo, sí, no era como si Adrián no estuviera preocupado. Ya había estado preocupado durante mucho tiempo. Preocuparse por los demás, especialmente por Mateo, era algo por lo que lo habían elogiado y reprendido. Así que había tenido ese miedo desde que tenía uso de razón. Que al nada había cambiado y Mateo seguía sufriendo tanto como antes. Tal vez esa era la verdad. Que no había aprendido a vivir con ello, solo a ocultarlo. Tal vez Adrián era el único convencido de que las cosas iban bien, porque así le convenía más. Así que era perfectamente posible que las heridas no estuvieran aún cerradas. Las heridas, alguna vez se curaron por completo, de todas formas. ¿Y qué decir de Adrián? ¿Podía afirmar que sus heridas se habían cerrado y que sus cicatrices habían desaparecido? Allí voy de nuevo. Con un suspiro de cansancio, apartó todos esos pensamientos. Tenía la mala costumbre de dejarse llevar por pensamientos depresivos cada vez que tenía ocasión. Teniendo en cuenta ese hecho, la pregunta de si aún tenía heridas sin cerrar le parecía un poco inútil. Pero ese hecho no le resultó tan obvio en ese momento.
Todavía tenía trabajo que hacer, así que en un arranque de irritación que no era propio de él, dejó de lado el asunto de Mateo. Incluso si no lo buscaba, Mateo aparecería por sí, así que estaba bien. Todo estaba bien. Pero eso sería una mentira. Incluso en ese momento tenía la sensación de que así era. Al final, Mateo no regresó esa noche. Ni el día después. Ni el día siguiente. Él nunca regresó. Y solo cuando ya era demasiado tarde, Adrián se dio cuenta de que algo realmente había sucedido. Su hermano pequeño nunca había hecho una escapada, y se negaba a creer que lo haría sin decírselo primero. Se negaba a creerlo, pero no había sido él quien había decidido de Mateo de lado aquella fatídica noche. ¿No había elegido ignorarlo por cobardía? Cualquiera le perdonaría su descuido, pero él no. Se negaba a creer que Mateo se hubiera ido voluntad propia. Quería confiar en su vínculo, incluso si le había fallado, incluso si había estado sufriendo sin que Adrián lo supiera, se negaba a imaginar que Mateo pudiera odiar tanto como para irse sin decirle una palabra. Pero entonces, ¿qué le había pasado? No supieron nada los días siguientes. Si alguien lo había secuestrado, no intentaron ponerse en contacto con el orfanato. En primer lugar, ¿por qué secuestrarían a un huérfano? No como si el orfanato fuera lo suficientemente rico como para pagar un rescate. Ni siquiera parecían ricos. Obviamente, la madre Margaret se puso en contacto con la policía al año siguiente, una vez que quedó claro que Mateo no iba a volver. No es que realmente haya cambiado algo al final. Los días siguientes los pasó mirando el teléfono con ansiedad. Al menos eso era todo lo que podía recordar de aquellos días. Ni siquiera podía concentrarse adecuadamente en su trabajo. Estaba desesperado por cualquier noticia, fuera buena o mala. Cualquier cosa menos silencio. Pero no salió nada de ello. Cada año desaparecía una cantidad sorprendente de personas, pero no todas podían ser encontradas. Sería difícil decir que estaban desaparecidas si fueran tan fáciles de encontrar así. Adrián no pudo soportarlo más. Finalmente, decidió buscar a su hermano por su cuenta. Por supuesto, había recibido ayuda de los otros niños del orfanato. Juntos, habían podido preguntar a un gran número de personas en el camino entre el orfanato y la escuela secundaria de Mateo. También habían ido a las tiendas cercanas y preguntado si había pasado por allí y había dicho algo, pero ni siquiera sabían dónde había desaparecido ni si había utilizado ese itinerario. Decidieron investigar alrededor de la misma hora en la que debió haber desaparecido ese día. De esta manera, tenían aún más posibilidades de encontrar a alguien que usara esa con regularidad y pudiera haberlo notado. Entonces, por fin. Reconozco esa cara. Sí, estoy segura de que era él. Después de días de intentos infructuosos, fue una anciana la que le dio las palabras que tanto deseaba oír. Pero fue el día. Es difícil saberlo. Utilizo esta calle tan a menudo que todo lo que veo se me hace un lío en la cabeza, jeje. Pero lo recuerdo. No importa qué día sea, cualquier cosa que puedas decirme es útil. Adrián se aferró a esta oportunidad. Si perdía más tiempo, entonces podría ser realmente demasiado tarde. Ya le estaba diciendo que había llegado varios días tarde. Bueno, verás. Al parecer, la razón por la que se fijó en Mateo en ese momento fue porque el adolescente no estaba solo. Ella lo había visto caminar junto a un hombre, de entre 30 y tantos y 40 y tantos años. Pero no parecía que Mateo estuviera caminando con él. En cambio, le había que lo seguía por detrás. No intercambiaron ni una sola palabra, pero no había duda de que estaba siguiendo al hombre. Lo que hizo que este encuentro fuera tan memorable para anciana fue la apariencia del hombre. Iba elegantemente vestido, aunque un poco demasiado. Pero lo que realmente le había llamado la atención fue su rostro. Cuando lo vio, inmediatamente pensó que no podía ser una buena persona. Y el joven que caminaba detrás de él no parecía su hijo, así que quién sabía qué estaban haciendo juntos. Pero, en definitiva, no era asunto suyo y, en cuanto pasó junto a ellos, los dos se le escaparon de la cabeza. Después de todo, no había sido más que un encuentro casual en la cal. Por cierto, su relato de los hechos no fue muy detallado. Podía señalar dónde los había visto, más o menos, pero ni siquiera podía recordar cuánto tiempo había pasado desde entonces. No era como si Adrián estuviera mejor. No podía decir con claridad cuántos días habían pasado desde esa noche. Todos ellos parecían fundirse en su mente, una masa informe de ansiedad y segundos que pasaban lentamente. Ni siquiera había podido dormir bien últimamente. Sin embargo, la historia de la anciana fue como una bofetada para despertarlo. A pesar de su testimonio mediocre, algo hizo clic en su mente. A decir verdad, algo se parecía mucho a él, pero no podía precisar exactamente qué.
Y cuando le preguntó si podía describir el aspecto del hombre, finalmente lo entendió. No era primera vez que escuchaba esa descripción. Se había olvidado de ello hasta ese momento, pero no hacía mucho tiempo la madre Margaret se había quejado de que un individuo sospechoso rondaba por el orfanato. El relato que había dado de él tenía un parecido inquietante con la descripción del hombre que había estado con Mateo. Si en efecto se trataba del mismo hombre, entonces debía haberse preparado de antemano para ello. Pero, de nuevo, se planteaba la pregunta: ¿por qué Mateo habría decidido seguirlo? Adrián nunca había oído a su hermano pequeño mencionar a un hombre así ni una sola vez. Las probabilidades de que se conocieran eran muy escasas. Le preguntó a la qué expresión había puesto Mateo, pero ella no pudo responderle. Le había contado todo lo que podía recordar, pero eso fue más que suficiente. Finalmente, tras un período de silencio insoportable, tuvo una pista. Tenía una vaga idea de cómo era el hombre. La policía sabría a quién buscar. Apenas podía contener su alegría. No sabía qué expresión tenía en su rostro, pero debía ser una sonrisa desesperadamente alegre. Tranquilos. Primero tengo que reunirme con los demás. Una vez que estemos en casa, podemos llamar a la policía. La madre Margaret lo vio directamente. Con su testimonio, pudo conseguir una foto en formato fotográfico. Pero había algo que no había tenido en cuenta. No, más bien, había algo que no podía haber visto venir. Una pura coincidencia, un capricho del destino que, de no haber ocurrido, podría haber cambiado su vida para mejor. Porque no hay nada más terrible y peligroso que recibir una oportunidad cuando uno está lo suficientemente desesperado como para aprovecharla. Aquella noche de hacía varios días había sido fatídica. Mateo había desaparecido y nunca más se lo volvió a ver. Sin embargo, ese día también fue bastante fatídico, trágicamente porque al final, Adrián moriría. Después de dejar a la anciana, se puso a caminar por la calle, ansioso por encontrar a sus compañeros ayudantes y compartir con ellos lo que acababa de aprender. Pero antes de pudiera hacerlo, algo se movió en el rabillo del ojo. Instintivamente, giró la cabeza para mirar y. Fue como si un trueno lo hubiera alcanzado. Allí, al otro lado de la calle, estaba el hombre en cuestión. Nunca lo había visto antes, así que podía estar equivocado. Pero coincidía perfectamente con la descripción que había obtenido tanto de la madre Margaret como de la anciana. Todo el cuerpo de Adrián se congeló por completo. Tenía una opción. Regrese a casa e informe a la policía, sabiendo que el sospechoso a veces usaba esta calle. O seguirlo y descubrir la verdad por sí mismo. Si hubiera elegido la primera opción, ¿habría podido salvar a Mateo? Nadie podría saberlo nunca. Optó por seguir al hombre. Ese día, que quedó grabado en su memoria para siempre, fue su primer encuentro con el monstruo con ropa humana conocido como Víctor Basilia. Archerot Black se encontraba actualmente ante un dilema. No le faltaron maldiciones cuando su misterioso oponente le tendió una emboscada de repente. Y esto empeoró aún más porque había estado a un paso de poner sus manos sobre presumía que era el asesino de White. Sin embargo, cuando los proyectiles comenzaron a llover, reconoció el peligro mayor que representaba a Archero Fuite y, a regañadientes, dejó que Assassin se escapara. Después todo, no se podía evitar. Estuvo tentado de llamarlo mala suerte, pero comprendió muy bien que había muy pocas posibilidades involucradas. Por lo tanto, decidió ser un buen Depp y luchar contra el enemigo que lo había sorprendido. Dada la naturaleza del ataque y lo que había aprendido hasta ahora sobre los otros Servants, era muy fácil determinar quién era su enemigo. Y a pesar de su apariencia inusual, los hilos dorados como flechas, tal vez porque compartían la misma arma de elección. Sin embargo, eso era un poco problemático ya que él era el que estaba siendo bombardeado flechas sin saber dónde estaba su oponente. Bueno, no era un problema muy complicado. Sin embargo, mantenerse alerta siempre era la respuesta correcta. Había demostrado que tenía razón al descubrir la propiedad única flechas. Por cierto, como también era arquero, sabía muy bien qué tácticas funcionarían contra un arquero. No había ningún secreto, salvo el de no estar dentro de la línea de fuego del enemigo. Al cambiar de calle, pudo confirmar hasta dónde podía llegar Archero Fuite. En otras palabras, que podía ver desde su posición. Si el rastro dorado dejado por sus flechas no fuera suficiente indicación, también podía encontrar su ubicación comprobando dónde estaban sus puntos ciegos. Al mismo tiempo, confirmó que los hilos dorados no eran tan buenos para cazarlo una vez que estaba dentro de uno de esos puntos ciegos. Su táctica a partir de ahora fue más o menos la misma que Archero Fuite había adivinado. Intercambió disparos con ella como una forma de confirmar su ubicación, así como para probar la flexibilidad de su arma.
Y, por supuesto, tenía que estar al tanto de hacia dónde se dirigía. En una batalla con armas a distancia, la posición lo era todo. No era una comp de puntería en la que exhibieran su habilidad con un arco en un esfuerzo por superarse mutuamente. Archerot Fuite estaba en movimiento para encontrar el lugar que pudiera darle una ventaja. Si no verificaba su posición continuamente, estaría ofreciendo su cabeza en bandeja de plata. Como tal, mientras disparaba flechas infundidas con el poder del viento para evitar que ella permaneciera en su lugar, usó la agudeza de sus ojos y la agudeza de su mente para hacer sus movimientos. Pero ahora las cosas eran diferentes. Archerot Fuite había saltado desde lo alto del edificio al que acababa de disparar, pero su destino parecía ser las calles de abajo. Podía entender esta decisión, ya que su intercambio los llevaba a ninguna parte, sin que uno pudiera superar al otro. Pero eso planteaba la pregunta. ¿Estaba listo para encontrarse con ella en el suelo? Por los pocos intercambios de disparos que acababan de tener, tenía la impresión de que ella era alguien directa e intransigente. Dudaba que bajara solo para volver a disparar de nuevo. Pero él no compartía ese fervor. Había sido convocado como arquero, por lo que no había necesidad de explicar cuál era su estilo de lucha. Dicho esto, luchar en esas calles no le hacía sentir cómodo en absoluto. Prácticamente en cualquier lugar al que pudieras ir, había posiciones elevadas a tu alrededor. Las calles eran largas y anchas en su mayor parte, pero el espacio no era realmente el problema. Era cierto que hubiera preferido un campo de batalla con más obstáculos, o un campo de batalla obstáculos en absoluto. Pero lo que realmente complicó la situación fue que tanto él como su oponente usaban un arco. Esto significaba que básicamente no tenía ninguna ventaja sobre ella. No le importaba tener que esquivar sus flechas, estaba seguro de que, con sus habilidades, también podría mantenerla alerta, pero si su alcance era el mismo que el de su oponente, entonces no podría mantenerla bajo control correctamente. ¿Debería entonces renunciar a su arco? En su cultura, los arcos no eran exactamente un arma de elección. Se consideraba un arma cobarde, utilizada para matar al enemigo desde la seguridad de su posición. Por eso no muchos héroes a su alrededor eran conocidos por luchar con un arco. Las lanzas eran más comunes. Por cierto, él no era simplemente un arquero. Podía defenderse con una espada o una lanza si era necesario. Sin embargo, como su clase actual era arquero, no tenía acceso a ninguna de las dos. Solía tener un cuchillo, pero Lanzaroth Red lo había destruido durante su encuentro en la isla. A diferencia de Saberoth Black, él no podía simplemente producir cualquier arma que quisiera. En ese caso, ¿debería renunciar a luchar contra Archerot Fuite? Su verdadero objetivo era Assassinot Fuite, pero no debería olvidar toda la batalla que los rodeaba. Correr un río y hacer un mal movimiento podría significar el final. Poder retirarse no era algo que se diera por hecho. Sin embargo, la experiencia de primera mano es la mejor para evaluar a tus oponentes. Te arrepentirás de haberme dado esa oportunidad, Archer. La idea de huir no se le había pasado por la cabeza ni una sola vez. Por el contrario, Archerot Black procedió a buscar a su enemigo entre las calles vacías de Londres. No era una cuestión de poder huir o no. No se trataba de si Archerot Fuite lo perseguiría después, y ciertamente no era porque detestara tener un oponente detrás de él. Si bien eran buenos argumentos, no había dudado lo suficiente como para siquiera considerarlos. Desde el principio, fue obvio para él que iría y pelearía. Era famoso por su inteligencia y nunca desaprovechaba una oportunidad para facilitarse las cosas. Como tal, muchas personas tenían la impresión de que era más un conspirador que un luchador, y que su arma principal era un arco también se sumaba a esa impresión. Sin embargo, eso no podría estar más lejos de la verdad. Ciertamente, había una gran diversidad de personas en esta guerra, pero ¿qué imagen realmente venía a la mente cuando uno mencionó los espíritus heroicos? La de un gran héroe, obviamente. Alguien que superó cualquier desafío en su camino, un modelo de poder al que todos los demás hombres podían admirar. Su cabeza tanto como sus músculos no cambió quién era en esencia. El hecho de que Archerot Black buscara inmediatamente luchar contra un oponente desconocido ciertamente lo ponía a la altura de esa imagen. Alguien lo había convocado para que estuviera a la altura de esa reputación, y odiaría decepcionarla precisamente ahora. Te ordeno que vengas aquí al frente, guerrero. Al menos es valiente, aunque sea idiota. Se escuchó una voz autoritaria. La escuchó muy bien, pero no pudo localizar al dueño por ningún lado. Archerot Fuite se negó a mostrarse, pero no parecía importarle hablar con su puesto, eso significaba que podía verlo, donde quiera que estuviera. Aunque se dio cuenta perfectamente de eso, Arquero Negro no buscó cobertura, ni se movió de donde estaba parado.
Tanto su exorcismo como su corazón permanecieron imperturbables. Aquella voz tenía un timbre extraño, parecía pertenecer a una mujer, pero no estaba del todo seguro. No obstante, era firme y directa. Con solo escuchar sus palabras, estaba empezando a hacerse una idea de la personalidad de su oponente. A cambio, no quería que hicieran suposiciones erróneas sobre él. No tienes por qué ordenarme nada. Como compañeros espíritus heroicos, esto es algo que se debe esperar, ¿no crees? Pero tal vez no estés de acuerdo. Después de todo, donde sé, no te consideras valiente. Tal vez creas que eso te hace inteligente. Pero alguien que no está de acuerdo consigo mismo es todo menos inteligente. Hablas como un rey, te escondes como una alimaña. ¿Crees que un león puede atrapar a su presa si ruge y se esconde al mismo tiempo? ... No había arrogancia en sus palabras. Archer de Negro había hablado con gravedad, aunque un poco descaradamente. Sin embargo, lo había hecho sonar insultante a propósito, ya creía que eso fácilmente llegaría al corazón de su enemigo. No había dicho ni una sola mentira. Confiaba en su evaluación del orgullo de Archer de Blanco. El hecho de que este respondiera era una prueba de que su comentario había dado en el blanco. En cuanto a qué emoción estaba tratando de transmitir su silencio, podría ser cualquier cosa, desde vergüenza hasta ira. Probablemente no esto último, ya que ninguna flecha se dirigió hacia él para castigarlo por su insolencia. Al final, sin embargo. Tus palabras tienen poder, guerrero. Lo recordaré. Parece que tienes algo más que tu arco como arma. Arquero Negro escuchó un ruido metálico. En ese momento, se encontraba en medio de un bulevar sencillo. Había edificios y autos alineados a ambos lados, pero solo había una calle que se bifurcaba hasta donde alcanza vista. Había pensado en usarla como cobertura de emergencia para salir del campo de visión de Archer Ofuite, pero ella se le adelantó al final. Fue desde esa calle más pequeña donde apareció el destello del metal que reflejaba las farolas. Archer Ofuite no apareció completamente detrás de la esquina, pero aún así logró captar su apariencia general. La tela blanca, el grueso brazo metálico desequilibrado con su brazo, más delgado, y por supuesto, la cabeza de bronce que ocultaba su rostro. Esto último era lo más llamativo en general. El rostro tallado en el metal era solemne, incluso Inf no pudo evitar pensar para sí mismo que era especialmente apropiado para la imagen que tenía de ella simplemente al escuchar su voz. Y por supuesto, no podía pasar por alto la gigantesca arma en forma de arco que ella sostenía con orgullo. Incluso dudó en llamarlo arco, pero después de haber sido alcanzado por lluvia de flechas, sería hipócrita por su parte llamarlo de otra manera. Me sobreestimas, me temo. Sería un arma si pudiera manejarla yo solo, pero todo lo que puedo hacer es hacer sugerencias. En última instancia, quien toma la decisión eres tú. Es la verdadera esencia de una discusión, ¿no te parece? Sí, es la esencia de la traición. No creas que me engañan las palabras bonitas y la honestidad. Tú utilizas tus palabras con la verdad para romper la vigilancia de tu oponente. La verdad nos hace pensar que un enemigo es franco y honorable, pero con gente como tú es exactamente lo contrario. Sé que eres un saco lleno de trucos. Me lastimaste. Tu vigilancia no es todopoderosa. Podría haberte tendido una emboscada o haberte rodeado, pero aquí estoy frente a ti. Pero la expresión de Archer of Black no coincidía con sus palabras. Una sonrisa cómplice adornaba su rostro, como si ella hubiera tenido razón en todo. Sin embargo, la gente rara respondía a su persuasión con amabilidad. Sabían que estaban siendo influenciados, pero al final no sabían si el resultado final era obra suya o de ellos. En cierto modo, la influyen peor que el control directo. Estás aquí porque tienes miedo de que yo sea el que te acecha. Y eso es porque sabes menos de mí de lo que yo sé de ti. Si lo deseas, podría deletrear tu verdadero nombre acá ahora. Me pregunto si podrías mantener tu arrogancia si lo hiciera. Muestras confianza como una forma de impresionar, pero mi cadena me dice que eres solo un pequeño rey, ha de ser borrado. Sin embargo, no podía negar que Archer de Witte no era el objetivo más vulnerable para su influencia. Había pensado en su orgullo como una debilidad que podía explotar, pero que ella tenía más que eso. Una voluntad firme es la mejor medicina contra las palabras. Cuanto menos dudara de sí misma la víctima, menor sería su influencia. Lo menos que puedo decir de ella era que su forma de hablar no hacía alarde. Y desde que ella se había mostrado, una pequeña inquietud había comenzado a brotar en su pecho. Parecía que ella había escondido una tarjeta que respaldaba sus palabras, pero, en definitiva, no necesitaba cambiar sus planes por tan poco. Poderosas palabras para alguien que aún no ha sido capaz de ponerme un dedo encima.
Puede que consideres que mis palabras son un arma, pero hará falta algo más que las tuyas para matarme. El pequeño rey tiene la costumbre de silenciar a los presuntuosos. Sí, el tiempo de las palabras había terminado. No debería haber sucedido en primer lugar. Tenía que agradecérselo al exceso de confianza de su oponente. Si eso realmente era un exceso de confianza, estaban a punto de verlo. Dicho esto, incluso si Archero Fuite resultaba ser tan poderosa como pretendía, él se aseguraría de humillarla. Ahora que no tenía nada más que decir, la batalla comenzó de verdad. La arquera blanca llevó su mano al arco y de inmediato disparó una descarga contra él. De hecho, no esperó antes de lanzar un segundo. Si a la distancia eran fáciles de prever, una vez que estuvieran tan cerca, podrían acorralarlo en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, si él se lo permitiera. Había sido obvio desde el principio que ella recurriría a sus flechas tanto como fuera posible. Él había sido plenamente consciente de ello incluso antes de que se encontraran cara, pero aún así había decidido acercarse. Como sabía que ella dependería de sus proyectiles, su primera acción fue alejarse. Lo que hacía que sus flechas fueran tan fáciles de disparar de cerca era su capacidad de apuntar objetivo. Sin embargo, necesitaban tiempo para pasar junto a él y alterar su curso. Como ese era el caso, la mejor respuesta era mantenerse en movimiento constantemente. Por se había movido cuando Archero Fuite había disparado su primera descarga. Archerot Black saltó sobre el techo de un coche y contra la pared, luego de la pared al pavimento, luego del pavimento a otra pared, y así sucesivamente. En cuanto sus pies encontraron una superficie sólida, lo impulsaron hacia el siguiente punto. Lo hizo una y otra vez, sin detenerse ni perder impulso. Gracias a eso, las flechas tenían más dificultades seguirlo. Lo perseguían desesperadamente como un perro que ataca el reflejo de la luna. Verlos mientras intentaban seguir el ritmo de la velocidad de un sirviente era un espectáculo único, de otro mundo. Por otra parte, Archerot Fuite lo compensaba con una cantidad enorme de flechas. Una y otra vez, tiraba de la cuerda etérea del arco y disparaba otro ramillete de cuerdas doradas. Como él era básicamente el que se esforzaba por evitarlas, ella podía permitirse el lujo de dispararlas hasta la saciedad. Al final, sin importar cuántas flechas perdiera, cada vez me perseguían. Pero, por supuesto, no había venido allí solo para jugar a la mancha. Mantenerse en movimiento no era más que su forma de mantener a raya el arma principal de su enemigo. Mientras tanto, su mente estaba perfectamente despejada y sus manos en medio de un salto, sacó su arco y apuntó con calma al Archero Fuite. Archerot Black no sabía de las condiciones únicas detrás de su habilidad bendición del dios Archer. De última dejaría de funcionar si salía de su campo de visión, por lo que la sirvienta real no se movía ni un centímetro de su posición. Su objetivo ya se movía de izquierda a derecha a velocidad que tenía que mover la cabeza constantemente. Si comenzaba a hacer lo mismo, lo perdería con bastante facilidad. Sus flechas eran útiles desde un punto de vista estratégico, mucho menos en una batalla uno contra uno. Esto hizo que fuera más fácil apuntarle. El arco negro disparó 2 flechas con tanta potencia como proyectiles antitanque. No había tenido ninguna razón para aumentar la distancia entre ellas, por lo que para un arquero de su calibre estaba prácticamente a quemarropa. Tan pronto como se dispararon los 2 dardos, dieron en el blanco con toda su fuerza. Archerot Fuite, contra todas las expectativas, no hizo ningún movimiento innecesario para evitarlos a pesar de su fuerza destructiva. Simplemente se hizo a un lado con naturalidad, y a flechas pasaron a solo centímetros de ella antes de demoler el pavimento a su lado, enviando rocas y polvo volando en todas direcciones. Con ese casco de bronce que le cubría el rostro, era difícil saber qué expresión ponía. Pero considerando que había seguido siguiéndolo con la mirada, sin apenas echar un vistazo flechas que se dirigían hacia ella, lo más probable es que estuviera tan estoica como el rostro grabado en su casco. La forma en que las había esquivado y la forma en que ignoró los fragmentos de hormigón que pasaron volando junto a su rostro, impresionó a Archerot Black con sus nervios. Pero no se limitó a un solo intento. Después de bailar un poco más alrededor del desfile de hilos dorados, repitió la misma acción y apuntó al objetivo que no cambiaba de ubicación. Tensó más su arco y disparó una flecha con más velocidad y potencia que la anterior. El proyectil rompió la barrera del sonido y, al alcanzar su objetivo, creó una onda expansa ensordecedora. No podía darse el lujo de evitarlo como había hecho con los anteriores. Por el contrario, esta vez se propuso soportar todo el peso. El extraño tamaño de su arco lo hacía parecer un poco práctico, de hecho, un extremo estaba clavado en el suelo para mantenerlo en su lugar, pero proporcionaba suficiente cobertura para actuar como escudo.
En realidad, había tenido curiosidad por ver qué tan resistente era ese arco. Como un noble fantasma, debería ser más fuerte de lo que un arma hecha por el hombre podría romper, pero eso no significaba que fuera completamente indestructible. Pero pudo verlo por sí mismo. Archerot Fuite absorbió el impacto sin ser derribado, y el arco blanco puro no tenía solo rasguño. Por otro lado, el impacto se sintió y sus pies se hundieron en el suelo hasta el tobillo. La flecha que no había logrado atravesar su defensa cayó pesadamente con un metálico. Si continuaba así, tal vez podría lograr asestar un golpe. Aunque no tendría tiempo para intentarlo. ¡Oh! Un aullido feroz escapó del pulmón de Archerot Fuite. Un pensamiento similar debió pasar por su cabeza. En respuesta a su último disparo, ella disparó su propio arco. Esta vez, sin embargo, la esfera de luz que se formó frente a su arma era más grande y floreció en un número aún mayor de hilos. No se conformó con uno solo. Siguió salva disparando otro, pero esta vez apuntando a otro lugar. Ambas descargas apuntarían automáticamente hacia él de todos modos, pero había más. Tenían el mismo destino, pero no tomaban el mismo camino. Básicamente, los había disparado en diferentes direcciones para realizar un ataque de pinza y reducir su movilidad. La situación se había vuelto completamente insostenible para él. A estas alturas, la calle estaba absolutamente inundada de las flechas de Archer, que parecían hilos. Había al menos 200, demasiadas para que él pudiera contarlas. Venían hacia él desde arriba, desde abajo, desde casi todas las direcciones imaginables. Y si bien su método de esquivar dado frutos hasta ahora solo estaba escapando por un pelo, e incluso tenía que recurrir a pequeñas ráfagas de viento de vez en cuando. Con la cantidad de proyectiles que giraban en espiral a su alrededor y trataban de perseguirlo hasta una esquina, se estaba volviendo cada vez más difícil encontrar hacia dónde ir a continuación. Así que ahora realmente no era el momento de atacar nuevamente a Archerot Fuite. Desde que llegó a esto, parecía que solo había un lugar seguro. En el momento siguiente en que sus pies lograron encontrar una superficie dura para aterrizar, Archerot Black creó viento detrás de su espalda y se elevó a través de la calle. Su destino esta vez era diferente. Atravesó con éxito la ventana de un edificio vecino sin ser golpeado. Pero tan pronto como entró, corrió rápidamente hacia la ventana sin pensar en el lugar en el que había aterrizado. Resultó que era el tercer piso de un edificio de una empresa. Todo que había para encontrar en esta habitación eran sillas, escritorios, papeles y computadoras alineadas. Al menos, no había personas aquí que pudieran verse atrapadas en su pelea. En lo que respecta a la protección, este edificio no era mejor que un escudo de cartón. La razón por la que saltó frenéticamente de la ventana por la que acababa de saltar fue porque aún no estaba fuera de peligro. Un torrente de luz se derramó en la amplia sala. De hecho, derramar es un término demasiado poético para esta destrucción. La pared fue aniquilada, pero la destrucción no se da allí. El diluvio de flechas invadió el interior del edificio y destrozó el suelo, las paredes y el techo. Todos los muebles que se interpusieron en su camino quedaron completamente destrozados. Cuando todas las flechas desaparecieron, más de la mitad de la sala había desaparecido. Afortunadamente, era lo suficientemente amplia como para que él saliera pero no perdió el tiempo en celebrar. No había elegido este edificio al azar. La pared que lo separaba de la calle también estaba frente a la posición de Archerot Fuite. No podía verla, pero recordaba perfectamente dónde había estado parada hace un segundo, y era allí donde apuntaba. Una pared se interponía entre él y su objetivo, pero no era más que una forma de cubrir su ataque. Archerot Black tensó la cuerda hacia atrás para generar el impacto más fuerte posible e imbuyó 2 flechas con el poder del viento. Cuando lo soltó, los proyectiles negros se habían convertido en pequeños tornados. Decir que atravesaron la pared era quedarse corto. Tenían tanta potencia y ímpetu que la pared volando y no perdieron impulso. Al instante siguiente, se escuchó una gran explosión. No pudo verla debido a la nube de polvo que se había levantado a raíz de la destrucción. La habitación estaba llena de polvo y escombros que volaban, hasta el punto de que Archerot Black estaba envuelto en él y no podía ver el resultado de su acción. Había esperado terminar la batalla con estas flechas, la cantidad de poder detrás de ellas. Al usar la superficie del edificio como cubierta para evitar que ella huyera, tenía más posibilidades de dar en el blanco y matar a Archerot Fuite, pero aunque la destrucción que se produjo a su alrededor fue espectacular por sí sola, no respondió a su pregunta más importante. ¿Qué pasa con Archerot Fuite? Sonido metálico seco. Exclamación de cierre. Un sonido metálico llegó a sus oídos mientras sus ojos le fallaban. Algo se había movido más allá de la nube de polvo.
se dirigía hacia él a gran velocidad. Las flechas de Archero Fuite no estaban hechas de metal, ni de ningún material físico, de hecho. Por lo tanto, ese sonido probablemente no era el de más hilos que se dirigían hacia él. Pero en ese caso, ¿qué era? No iba a quedarse de brazos cruzados esperando que ocurriera. Para bien o para mal, aunque el humo y la destrucción a su alrededor le impidieran ver a su oponente, también era lo contrario. Cuando se hizo a un lado y sintió que el elemento desconocido pasaba volando junto a él, trató de analizarlo. Aunque no podía verlo con claridad, podía determinar por la forma en que movía el aire y el polvo a su alrededor. Tampoco había forma de confundir ese ruido. El de muchos anillos metálicos atados entre sí frotándose entre sí. Pero mi cadena me dice que solo eres un pequeño rey, a punto de ser borrado. Así que esa era la cadena en cuestión. Al parecer su plan era utilizar el humo como cobertura para atraparlo y sacarlo de su escondite. No era un mal plan, especialmente considerando que su movilidad era su principal arma contra ella. Pero incluso si era rápida, no era tan rápida como sus flechas, e incluso en un espacio limitado podía esquivarla fácilmente cuando se la lanzaban de esa manera. Atacar a ciegas no era suficiente para presionar a un oponente. Necesitabas hacerlos sentir inse donde sea que se escondieran. Sin embargo, ese fue el error de Archeroth Black. Asumió que la cadena era simplemente otra de sus armas. Pero luego empezó a moverse de nuevo. Así que no es que ella esté ejerciendo presión, es una trampa en el sentido estricto de la palabra. Tenía vida propia. En lugar de golpear la pared que tenía detrás y retroceder, la cadena dio un giro y se deslizó junto a la pared. Era como una serpiente hecha de metal y acecha presa. Fue lo suficientemente rápida como para dar una vuelta completa por la habitación medio demolida en unos segundos, e intentó dar una segunda vuelta, luego una tercera. Estaba tratando de atraparlo rodeándolo, como el abrazo mortal de una boa. El espacio reducido de la habitación no se estaba utilizando para reducir sus posibilidades de esquiva, a cambio, se estaba convirtiendo en una jaula. Si lo atrapaban y no podía devolver el fuego, entonces la marea cambiaría completamente a su favor. No, de hecho, eso no era lo que más temía. Lo que provocó un breve pánico en su mente y lo hizo extremadamente cauteloso con la cadena fue, ¿cómo decirlo?, un simple sentimiento. ¿Él tenía miedo de ello? Era absurdo temerle a una simple cadena hasta ese punto, sin importar cuán eficientemente la usara el oponente. Pero Archeroth Black, por ejemplo, no era del tipo que descartaba emociones basándose en el orgullo. Si ese era realmente el sentimiento que le inspiraba esa cadena, entonces tenía que tomarlo al pie de la letra. ¿Por qué era tan imponente? Probablemente tenía que ver con su naturaleza. No era una simple cadena sino un concepto con forma de una. Algo se escondía detrás de su apariencia mundana, y podía sentir más profundo de su ser que, si dejaba que lo tocara, se arrepentiría terriblemente. En cierto modo, era como si tuviera su propia gravedad, lo que le otorgaba una fuerza invisible. Había considerado que el arco de Archeroth Fuite era la principal fuente de peligro, pero parecía que se había equivocado en ese aspecto. Cuando se trataba de una batalla a corta distancia, esta era su arma principal. Pero para cuando tuvo esa realización, la serpiente metálica ya había dado varias vueltas a su alrededor, impidiéndole escapar por las ventanas, la pared o incluso el gigantesco atallado por las flechas de luz. Lo tenía rodeado y ahora se acercaba para atraparlo para siempre. Desafortunadamente para ella, esta táctica tenía muchos defectos. Por ejemplo, aunque bloqueaba todas las vías escape a su alrededor, no sucedía lo mismo con el techo y el suelo. Rápidamente, Archeroth Black preparó una flecha y la lanzó hacia el piso debajo de él. El suelo cedió y su cuerpo deslizó a través del agujero recién creado antes de que la cadena pudiera atraparlo en su frío abrazo. Tan pronto como sus pies aterrizaron en el piso de abajo, corrió hacia la pared. Ya ni siquiera se molestaba en usar una ventana. Tenía que acercarse a Archeroth Fuite antes de que pudiera recuperar su cadena. Atravesó la pared como si fuera una delgada tabla de madera y descendió sobre el pavimento. Finalmente pudo tener una vista clara de la calle y ver por sí mismo cuánto daño había ocurrido. Como era de esperar, sus flechas habían dejado el lugar hecho un desastre. La calle dentro de la pequeña calle frente a él habían quedado completamente destrozadas. El polvo que se levantó a su paso aún no se había asentado por completo. Pero ella todavía estaba parada allí. Aunque, a todas luces, debería haber saltado en lugar de quedarse quieta, Archeroth Fuite estaba de pie entre los escombros en exactamente la misma posición.
Pensó por un ins que ella podría haber esquivado y regresado, pero el estado de su atuendo le decía lo contrario. La preciosa tela blanca que adornaba su armadura de bronce estaba rasgada en lugares, cuando no estaba completamente arrancada. También estaba el hecho de que no estaba parada exactamente en el mismo lugar. Un violento choque con la fuerza de una pequeña tormenta la había empujado hacia atrás varios metros, aunque no lo adivinarías por la postura de su cuerpo. Así que al final, ella también tuvo que soportar esto. A decir verdad, esta tenacidad sumada a su rostro pragmático e inmutable causaron una gran impresión. Ella emitía la sensación de ser un titán de bronce inamovible, irrompible tanto literal como figurativamente. Después de todo, estaba seguro de que parar esas flechas no era tan fácil como parecía. A menos que uno tuviera un arma tan afilada como la lanza de Lanceroth Reg, la fuerza absoluta detrás de la flecha podría derribar incluso a un poderoso guerrero. Supuesto, eso significaba que no había recibido todo el peso de la misma. Lo más probable es que hubiera usado una vez más su arco como escudo. Pero eso tampoco era un logro pequeño. Archeroth Black estaba empezando a sospechar que el poder que había dentro de ese arco estaba orientado a la defensa. Una defensa considerable, combinada con un poder ofensivo confiable, parecía que este era el punto fuerte de Archeroth Fuite. Algunos espíritus heroicos como Hércules o Aquiles habían incorporado ambos en su cuerpo desde el principio. Esa era la marca de un sirviente de nivel verdaderamente alto, pod concentrarse en la ofensiva sin preocupaciones. Dicho esto, ni Archeroth Black ni su contraparte Wite podían presumir de eso, sin embargo, cada uno tenía su propia forma de lidiar eso. Archeroth Black tendía a confiar en su movilidad y su largo alcance, pero Archeroth Wite era todo lo contrario. Se quedaba en su lugar y movía al oponente. Usando ataques desgastarlos, todo mientras estaba atenta a cualquier señal de represalia. Y cuando se presentaba la ocasión, los acorralaba. Era difícil decir cuál de las dos era la más tortuosa, pero una cosa era segura. Su forma era la más despiadada e implacable. Pero era precisamente a través de esa doble defensa que necesitaba romper. Archeroth Black no tuvo el lujo de analizar su situación a fondo. Solo se tomó el tiempo para confirmar dónde estaba su enemigo y se lanzó hacia adelante. Pero Archeroth Fuite no dejó sorprender tan fácilmente. Estaba muy decidida a no perder su rastro, por lo que cuando escapó de su siniestra cadena, debió haber predicho de inmediato cuál sería su siguiente curso de acción. Por eso, cuando salió del edificio y trató de acercarse a ella, ella estaba lista. No te he permitido escapar. Rugió. Se dio cuenta de que la cadena salía de su manga, pero considerando su longitud, que ya debía superar los 50 metros, no cabía completamente en su equipo de batalla. Por contrario, una mayor parte se deslizaba fuera de su manga con un ruido metálico, como si fuera infinita. Cuando bajó el brazo, la cadena siguió su movimiento y cayó sobre él como una guillotina. Un tercio de ella todavía estaba dentro del edificio, pero atravesó las paredes para comporten. Era incluso más temible que una limpieza. Archeroth Black tuvo que rodar a un lado para evitar el golpe en forma de cuchilla. Cuando la cadena tocó el suelo, volaron chispas a todas direcciones y el pavimento se abrió. Pero aún así, esta seguía siendo un arma con la flexibilidad de una serpiente. Después de no poder derribar a su objetivo, inmediatamente bailó por el aire para acorralarlo. No hizo algo tan impaciente como dirigirse directamente hacia él. Hizo enormes círculos a su alrededor, no solo a nivel del suelo sino también por encima de él. Fue exactamente como el diluvio de flechas de antes, excepto que esta vez no se había puesto en esa posición voluntariamente. Archeroth Fuite había aprendido desde el comienzo de la batalla que estaba limitando sus opciones al convertir cada dirección a su alrededor en una amenaza potencial. Cuanto más esperaba, más le quitaba la libertad la cadena incluso antes de atraparlo. Ahora debía tener al menos 100 metros de longitud. Pero había algo más a lo que debía prestar atención. Aunque la situación era similar a la anterior, ella aún no le estaba disparando, lo que significaba que comenzaría a hacerlo en cualquier momento. Y si combinaba la gran cantidad de proyectiles con la restricción de su cadena, entonces ninguna cantidad de acrobacias aéreas podría salvarlo. Pero ya le había tomado una decisión. A pesar de lo temible que era su cadena y de la eficacia con la que lo rodeaba, todavía había un lado con mucho espacio para que él pudiera moverse. Y ese lado estaba entre él y Ofuite. Ella debía haber querido mantener una visión clara de él, por lo que había tantos huecos. También debía haber pensado que él no era más que un luchador de largo alcance. Él no podía culparla, ya que esa era su táctica la mayor parte del tiempo. Como tal, no creía que él se acercara para atacarla. Pero eso fue un grave error de su parte. ¿Qué tipo de guerrero solo podría luchar con un tipo de arma?
No, y lo que es más importante, ¿qué clase de guerrero era incapaz de luchar sin armas? Archeroth Black activó su Mana Burst, lo desató desde su espalda, como un lanzacohetes que lo impulsara hacia adelante. De esta manera, se elevó hacia su oponente demasiado para que este último reaccionara. Cuando llegó a la pared metálica que amenazaba con terminar su carrera, giró su cuerpo y pasó por los evidentes huecos que ella había dejado. A como había predicho, los dedos de Archeroth Fuite se estaban acercando a la cuerda de su arco, y estaba a punto de desatar una descarga hacia él. Evitar una lluvia de flechas me corría hacia ella al mismo tiempo era irrazonable, incluso para él. Por eso, amplificó el viento en su espalda. Antes de que ella pudiera hacer algo para detenerlo, él había llegado hasta Archeroth Fuite. Su arco ya había desaparecido de sus manos. Como se había acercado más rápido que la velocidad del sonido, no habría tenido tiempo de preparar una flecha de todos modos. En cambio, utilizó un método más básico. Sus manos agarraron a Archeroth Fuite por los hombros, milisegundos antes de que su rodilla se estrellara contra su estómago. Uf. Con el poder de la ráfaga de viento y su fuerza como Servant combinados, el impacto fue nada menos que colosal. Si hubiera usado esto contra una fortaleza, toda la muralla se derrumbado. En cuanto a Archeroth Fuite, su armadura no resistió el impacto. Pudo sentir la coraza de bronce doblarse bajo el poder cinético de su movimiento de rodillas. Inmediatamente fue seguido por el crujido de sus huesos, y estaba seguro de haber escuchado un jadeo de dolor debajo de su casco. El impacto fue tal que, a pesar de que la está sujetando, ella se resbaló de sus manos y fue golpeada hacia atrás brutalmente. Ya fuera por milagro o por pura fuerza de voluntad, su cuerpo no se desplomó y logró mantenerse en pie, pero su guardia estaba completamente rota. Nadie podía recuperarse de inmediato de un golpe como ese, y él usaría ese tiempo de inactividad para terminar el trabajo. Ya fuera lucha libre o pugilismo, su cuerpo era tan resistente como un arma en macomunes. Por eso, siguió así. El arquero negro se acercó más antes de lanzar un gancho hacia su cara. Como ya tenía la guardia baja, un golpe en la cabeza era la mejor forma de aturdirla por segunda vez. Alguien como Pollux habría sido capaz de perforar el casco y aplastarle el cuello con un solo puñetazo, pero eso no estaba dentro de sus posibilidades. Aún así, no se contuvo. Si le daba un golpe limpio, incluso podría dejarla inconsciente. Y su puño chocó contra el rostro finamente grabado en el casco de bronce, con suficiente fuerza para doblar el metal con su nudillo. Aún así, se vio obligado a retirarse antes de poder hacerle realmente daño. Fue bueno que hubiera estado atento por si acaso, de lo contrario podría haber sido él el que muriera. En medio de su gancho, Archeroth Black detectó un movimiento repentino de su enemigo. Ni siquiera se molestó en comprobarlo. Instintivamente creó una pequeña ráfaga de bien entre los dos. Esto fue para cancelar su propio movimiento. Al romper su propio impulso, se permitió saltar hacia atrás rápidamente. Saltó hacia atrás, antes de que una espada hace el aire con fuerza. TSK. Igual que antes, siempre estás alerta. Archeroth Fuite chasqueó la lengua. Ya he tenido que lidiar con un ataque sorpresa tuyo. No sería tonto si no esperara un segundo, respondió después de poner cierta distancia entre ellos. No obstante, me impre que hayas logrado recuperarte tan rápido. Puede que alabes mi vigilancia, pero tu firmeza es otra cosa. No pudo contener una sonrisa amarga mientras miraba la espada corta que sostenía firmemente en su mano blindada. Un arco, una cadena y una espada. ¿Tienes alguna otra arma en tu arsenal? Diciendo esto, se llevó la mano al costado derecho. Allí, una mancha roja oscura se extendía al resto de su ropa. En el mismo momento en que él había dado un paso adelante para golpearla en la cabeza, Archeroth Fuite había hundido su mano dentro de su armadura y había sacado esta para herirlo mortalmente. O al menos, lo intentó. Si él no hubiera salido de inmediato, la herida estaría corriendo en diagonal a través de su torso, hasta su corazón. También llevaba armadura, por supuesto, pero no era exactamente perfecta. Había vivido mucho antes de la llegada de las armaduras de placas invulnerables y la cota de malla, y sus propios engranajes de bronce no significaban mucho cuando se enfrentaban al poder de un Servant. Al igual que él, ella no era una luchadora débil a distancia, pero no había caído hacia atrás sin dejar una marca en su oponente. El lado izquierdo de su casco con forma de cara había quedado con la marca de un puño. Con tanto daño, Suk debió haber sentido el golpe. Ahora la pregunta era, ¿cuál de ellos tenía la ventaja ahora? Has perdido tu oportunidad. Ahora no puedes escapar. Quien declaró eso no fue Archeroth Black, sino su contraparte blanca.
A pesar de haber recibido más daño, lo afirmó categóricamente como si eso fuera obvio. ¿Estás seguro de que es así? Tu espada no puede alcanzarme fácilmente y tu arco está perdido. Ese era el caso. Archerot Fuite normalmente no sostenía su arco en sus manos, simplemente lo mantenía de pie junto a ella. Debido a eso, cuando él le había dado un rodillazo, y había sido empujada hacia atrás sin su arma. El enorme arco todavía estaba clavado en el suelo, pero Archerot Black era quien estaba de pie junto a él. Archerot Fuite ahora es privada del arma que le dio su apodo. Y como él había señalado, su espada solo podría herirlo si se acercaba lo suficiente. Si no se hubiera acercado a ella en primer lugar, ella no habría tenido la oportunidad de lastima. Por supuesto que todavía te queda un arma. Diciendo esto, materializó nuevamente su arco y rápidamente sacó una flecha. Creyendo que estaba destinado a ella, Archerot Fuite preparó su espada para desviarlo. Pero aunque su turno llegaría eventualmente, había algo mucho más urgente que él debía hacer. Se dio la vuelta de repente y disparó varios tiros hacia la cadena, que ya había comenzado a moverse hacia él. Incluso sin su arco, Archerot Fuite todavía tenía los medios presionarlo con él. Era muy dudoso que pudiera destruirlo, e incluso si lo hiciera, parecía salir indefinidamente de su manga, por lo que solo estaría haciendo retroceder un poco la amenaza. Sin embargo, había algo que podía hacer. Si la cadena no se podía mover, entonces estaba prácticamente destruida. Por cierto, una de las muchas hazañas de Archerot Black era disparar una flecha a través de varias cabezas de hacha. Obviamente, se sentía perfectamente cómodo con algo tan pequeño como un eslabón de cadena. Cada flecha que dispara lograba aterrizar en el medio de un anillo de metal diferente, clavando la terrible cadena contra el suelo y la pared. Eran solo un puñado de flechas para una cadena de 100 metros de largo, pero al inmovilizar los eslabones clave, podía evitar que todo lo persiguiera. Con eso, tus defensas se reducen a un tercio. Por supuesto, todavía no me has mostrado tu noble fantasma, pero estoy dispuesto a apostar que no puedes usarlos sin tus armas opuesto, no te devolveré ese arco. Describió su situación con total naturalidad. No había satisfacción ni menosprecio en su voz. Era demasiado viejo para sentirse así por una sola victoria. O tal vez eso se debía a que ni siquiera estaba vivo, por lo que no podía saborear la posibilidad de escapar del destino y vivir un día más. Al final, todo lo que hizo fue dar la conclusión y proclamar su victoria. Tal como estamos ahora puedo dispararte desde lejos sin acercarme. Este es el fin. Cualquier otra palabra sería inútil. Esta vez, su arco estaba realmente apuntado a Archerot Fuite, y estaba a punto de seguir disparando hasta que ella ya no estuviera más. Ella podía decidir retroceder o luchar, pero mientras su cadena estuviera atascada él podía perseguirla. Sin embargo, ella no hizo nada de eso. ¿Estás orgulloso de tu pequeña artimaña? ¿Se te puede ordenar algo más que valentía? Te lo concedo. ¿Pero quién eres tú para declarar que estoy desarmado? No me has quitado, solo me has demostrado lo estúpido que eres. Arquero Blanco agarró furiosamente la parte dañada de su casco y terminó lo que había comenzado. Lo aplastó dentro de su agarre. La arrugó hasta que empezó a desgarrarse y luego la cortó abruptamente para siempre con un movimiento seco. De esta manera, la mitad de su rostro de carne quedó expuesta a Archerot Black. No pudo evitar notar cuánto más imponente era que el rostro pragmático de bronce. Si bien este último tenía más gravedad, no podía igualar la ferocidad y severa y su expresión ceñuda. Era un rostro digno de la ira de un rey, probablemente. ¿Pero qué estaba intentando lograr? El arquero negro iba a disparar de todos modos. Pero antes de que pudiera hacerlo, ocurrió algo verdaderamente inesperado. Archerot Fuite extendió su mano libre hacia él, antes de pronunciar palabras llenas de solemnidad y, ese arco no es algo que los hombres puedan manejar y usar a su antojo. Es la prueba de mi realeza, mi poder y mi carga eterna. Aunque quisiera desprenderme de él, nunca se apartaría de mi lado. ¿Crees que puedes quitármelo tan fácilmente? Es tan parte de mí como mis ojos y mi corazón. Arquero negro disparó, sus flechas eran rápidas y fuertes. Acabarían rápidamente con su armadura si se negaba a esquivarlas. Pero Archerot Fuite no se movió ni un centímetro de donde estaba. Algo movió en su lugar. Al mismo tiempo que sus dedos soltaron la cuerda, hubo un destello de luz junto a él. Pero en lugar de que algo apareciera, fue la señal de que algo desaparecía. Casi simultáneamente, un rayo cayó junto a Archerot Fuite, a pesar de que el cielo estaba libre de cuan nube. Sin embargo, aunque la intensa luz lo había hecho parecer un relámpago, lo que se hundió en el suelo junto a ella no era otro que el enorme arco de piedra blanca. Se alzaba orgullosamente junto a su dueño, y Archerot Fuite lo agarró con tanta naturalidad como respirar. Aquí voy, arquero negro.
Después de parar sin esfuerzo las flechas negras, que le dispararon con la superficie de su arco, hizo algo realmente inesperado. En lugar de combatir el fuego con fuego, decidió caer directamente hacia Archer Black. Fue un completo desprecio por su táctica original de mantenerlo alejado. Desafortunadamente, no había mucha distancia entre ellos y él esperaba que ella le disparara flechas como había hecho antes. El primer reflejo de Archer Black fue preparar otra flecha y apuntar a sus piernas, pero todavía estaba usando su arco como escudo. Al final, antes de que pudiera optar por evadirlo, Archer estaba sobre él. Ella se estrelló contra él con el arco primero. Había decidido usarlo no solo como protección, sino también como un arma contundente. Pero como era contundente, no necesitaban armadura para protegerse. Como un torero que agarra a un toro por los cuernos, Archer Black levantó los brazos frente a él y, cuando el arma masiva lo embistió, resistió todas sus fuerzas. Dicho esto, esta no fue una lucha pareja. Archer había acumulado mucho más impulso que él, que había estado quieto. Como tal, fue inevitablemente empujado hacia atrás mientras el dolor se extendía por sus brazos. Pero ese no fue el final. Archer había usado su arco primero como una forma de atravesar su guardia. Ahora que estaba cerca, su espada estaba lista para desgarrarlo. La espada fue lanzada 2 veces, primero al pecho y luego a la garganta, pero cada vez, solo cortó el aire. Como la mejor opción era retirarse, finalmente dejó de contraatacar y aprovechó el impulso de su carga para saltar fuera de su alcance. ¿Estás improvisando un sable? ¿Por qué no? Ya que eso es suficiente para hacerte retroceder, respondió ella con una fría burla. Pero a pesar de decir eso, hizo desaparecer su espada. Pero no necesito trucfintas para hacerte caer de rodillas. De esa manera, se preparó para disparar. Así que al final todo volvió al punto de partida. No le temía demasiado a sus flechas, pero no apreciaba el giro que estaba tomando esta batalla. Había logrado herirla antes, pero no había sabido aprovecharlo al máximo. Si su maestro era competente, entonces sus huesos rotos y sus vasos sanguíneos reventados ya debían estar curándose. Por otro lado, no cae en el mismo truco 2 veces. Romper su defensa y asestar un golpe decisivo sería más difícil, un poco más por cada fracaso posterior. Sinceramente, en su opinión esta batalla ya había durado demasiado. Así que ahora tenía 2 opciones. Huir o mostrar más seriedad. En otras palabras, ahora podría ser el momento de revelar su noble fantasma. Pero ya había gastado una cantidad considerable de energía mágica con su constante dependencia del viento. Si su noble fantasma no lograba acabar con ella, entonces estaría en desventaja notable. Sin mencionar que preferiría depender de ellos lo menos posible. Mientras reflexionaba sobre su siguiente curso de acción, Arquero Blanco disparó una multitud de cuerdas doradas. Archer Black lo había estado esperando, por lo que evadirlo no debería ser un problema en absoluto. Eso era lo que había pensado, pero resultó que ni siquiera necesitaba esquivar. Cada flecha con forma de hilo simplemente pasaba junto a él sin mostrar señales de estar apuntando hacia él. Estaba en medio del camino sin ningún tipo de protección, pero aún así decidieron ignorarlo. Por supuesto, eso no podía ser un error de su parte. Él había olvidado que, desde donde estaba, Archer podía ver perfectamente las flechas que mantenían su cadena inmovilizada. Pues bien, huir será lo mejor. El momento en que Arquero Blanco decidió liberar su cadena fue su señal para retirarse de la batalla. Ella aún no tenía todas sus herramientas. Sin la combinación de su arco y su cadena, difícilmente sería capaz de acorralarlo contra su voluntad. Él era incluso más rápido que la sed de metal a la que tanto temía. Por eso, cuando se alejó de ella y puso toda su fuerza en saltar lejos, no había mucho que ella pudiera hacer para evitarlo. Sus sentidos le dijeron que ahora ella le estaba apuntando, pero al momento siguiente él estaba fuera de su vista y saltando de techo en techo. Sin embargo, parecía que alguien más además de Archer estaba preocupado por su escapada. Arquero, ¿por qué huyes? Ah, ¿estás despierto, maestro? Buenos días. Responde mi pregunta. Supongo que has estado mirando desde el principio. No tenemos nada que ganar en esta batalla. Conocer a Archer fue un accidente y nada más. Pero ya que hemos encontrado un enemigo, es mejor arriesgarnos a perder nuestras cartas de triunfo para derrotarla. Entiendo la necesidad de eliminar a más oponentes, pero ese tipo de desesperación puede esperar hasta que pocos. Sin mencionar que aún no te has recuperado por completo de tu maldición. Casi ha desaparecido, pero no puedo poner tal carga sobre tu cuerpo con la conciencia tranquila. ¿Qué sentía Elena Aguhart? Tal vez él había dañado su imagen ante sus ojos.
O tal vez era simplemente su orgullo lo que hacía que su vida fuera tan difícil de aceptar. Está bien, lo dejo en tus manos. Bien. En ese caso, me escaparé. Pero Arquero de Blanco lo perseguiría. Ella era ese tipo de persona testaruda, de eso no había duda. No había una gran diferencia en la velocidad a la que viajaban, así que no había forma de perderla sin desperdiciar mucho prana. Jugar a la mancha con una arquera era una idea absurda, aunque entretenida. El trazado de las calles y la diferencia de altura entre la parte superior de los edificios y el pavimento le garantizarían una gran cobertura. Pero incluso aumentara la distancia entre ellos, incluso si jugara un juego frustrante con ella, ella lo perseguiría. Ella lo perseguiría pase lo que pasara. Para ella era una cuestión de orgullo y perfeccionismo. Desafortunadamente, no soy un rey tan grande como tú. Si lo hubiera sido, tal vez no tendría tanto arrepentimiento como para estar aquí. Hasta luego, mi sopetamenos. Archerot Black abandonó la altura de los edificios y buscó la discreción de una pequeña calle. Mientras tanto, abandonó su apariencia de espíritu heroico para asumir la forma del vejez. De esta manera, su presencia como Servant desapareció y Archero Fuite ya no tenía nada con qué rastrearlo. Después de que el señor Ide tomó por sorpresa a Assassinot Fuite, Revok finalmente pudo recuperar el aliento. Había visto seriamente pasar su vida ante sus ojos cuando Stump se abalanzó sobre él. Puede que pareciera obvio que Ide vendría a salvarlo, pero en lo que a él respectaba eso no era algo seguro. Después de semejante racha de mala suerte, Revok casi había pen que la última broma de mal gusto de ese hombre malvado sería hacerlos caer juntos en la muerte. Después de todo, no había forma de adivinar lo que realmente estaba pasando mente. Ide no era simplemente una mala persona, era la peor mitad del Dr. Jekyll. Había heredado todos los malos rasgos de quienquiera que fuera el buen doctor. No podía albergar sentimientos como el honor o el cariño dentro de su corazón, no tenía esa posibilidad. Debido a esta aprensión, incluso después de que su sirviente apareció para salvar el día y forzó a Peter Stump a abandonar el edificio residencial, al joven le tomó un tiempo comprender que todavía estaba vivo y a salvo. Cuando finalmente se dio cuenta de que el peligro había desaparecido, su cuerpo perdió toda fuerza y se desplomó en el suelo. No podía subestimar las dificultades a las que había sometido su cuerpo para sobrevivir. Había llevado sus piernas al límite y ahora que la adrenalina se estaba calmando, se dio cuenta de lo mucho que gritaban de dolor. Tampoco era exactamente un atleta, por lo que esta persecución frenética había agotado por completo su cuerpo y estaba sin aliento. Durante todo ese tiempo, su cuerpo había estado funcionando con la energía de la desesperación. Ya no tenía combustible, así que tuvo que sentarse dolorosamente y apoyarla contra la pared. Luego echó un vistazo a su brazo, el que el monstruo había partido por la mitad. Le dolía incluso mirarlo, y su instinto le gritaba que si lo tocaba aunque fuera aún sería peor. Pero tampoco podía dejarlo así. KHHHH. Ah. Después de reunir coraje, agarró el antebrazo que colgaba sin vida y con fuerza lo puso de nuevo en su lugar. Bueno, se lo habían roto, así que era más correcto decir que lo estaba sosteniendo en su lugar mientras su cuerpo se regeneraba. Hizo lo mejor que pudo para ignorar el extraño ruido que hacía su brazo mientras lo fortalecía, así como la sensación repugnante amortiguada por un dolor insoportable. Tuvo que esperar un poco antes de poder sanar lo suficiente. Era la primera vez que se rompía un hueso así que era diferente a cerrar las incisiones después de una operación. Sus ojos también se posaron en su mano, donde notó que sus 5 dedos índices se movían nerviosamente. Pensándolo bien, había modificado su cuerpo con tanta prisa. Eso debe haberle generado tanta tensión como haber escapado. Para distraerse del dolor y la sensación de cosquilleo en su brazo, observó la batalla a través de los ojos de Ide. De esta manera, conoció la verdadera identidad de Assassinot Fuite, y vio lo cobarde que era al final. A ese monstruo no le estaba yendo mejor que a la gente que había matado. Revok no tenía ninguna simpatía por él. Aún así, era una sensación extraña verlo tan fácilmente dominado después de haber sido una amenaza tan abrumadora para él. Bueno, estoy bien con eso. A partir de ahora, nunca podrá lastimar a nadie. Todo estuvo bien si terminó bien, en cierto modo. El asesino de Witte no fue realmente el fin de sus problemas, pero se sintió aliviado de que al menos esto hubiera sucedido. Con esto habrían cumplido su misión y él podría regresar con la cabeza en alto. Pero para quien se mantiene en alto, no podía decirlo, aunque le venían a la mente muchos rostros. Leane, Jequillo, tal vez Mateu. Pero entre todos ellos, el que realmente quería satisfacer no era otro que él mismo, satisfacción a través de un proxy, porque ya había fracasado tan patéticamente antes.
¿Por qué estoy pensando en eso? Sabía muy bien por qué estaba pensando en eso, pero lo dijo en voz alta para poder ignorarlo. Esta noche había sido, de cabo a rabo, una experiencia desagradable. No solo por los muchos peligros que casi lo habían matado, su propio Cervante era uno de ellos, sino también por los amargos recuerdos que resurgieron. Uno tras otro, aprovechándose de la deuda de su corazón, los recuerdos de su mayor fracaso volvían para atormentarlo. Tal vez fuera la presencia de Mr. Ide lo que los desencadenaba. O tal vez porque, como le decía su corazón, había visto esta misión como su ocasión para resarcirse. Pero finalmente pudo ver el final. Ide casi había terminado con Peter Stump, así que en lugar de darle vueltas a su cansancio, suspiró y terminó de curar su brazo. Sin embargo, mientras intentaba levantarse de nuevo, tuvo la sensación de que estaba olvidando algo importante. Entonces se le ocurrió. Encontramos al asesino de blanco, pero, ¿qué pasa con su maestro? Originalmente, se suponía que Revok iría tras el amo, no el sirviente. Había sido muy desafortunado toparse con este último primero, pero hasta donde él sabía, el amo todavía vivo y bien. Revok había estado tan preocupado por su propia supervivencia y la eliminación de Stump que se había olvidado por completo de su otro enemigo. Una cosa era segura. Si el sirviente estaba cerca, entonces el maestro tenía que estar cerca. ¿Pero dónde? Bueno, Revok no tuvo que esperar mucho para descubrirlo, porque en lugar de encontrarlos él, fue el asesino del maestro blanco quien lo encontró primero. ¿Habían usado magia para acercarse sin ser notados, o Revok estaba realmente tan cansado como para no notarlos? Sin importar la razón, el grito que resonó junto a su oído no pertenecía a nadie más que a ellos. Sin embargo, cuando Revok levantó la vista a toda prisa y vio quién estaba frente, su cerebro se congeló. Era un chimpancé. Su mente simplemente no podía procesar esa información. ¿Qué hacía un chimpancé allí? Eso era lo último que esperaba encontrar y no se le ocurrió de inmediato que ese chimpa pudiera ser el amo de Peter Stump. Revok no era un experto en simios y era la primera vez que veía a un chimpancé con sus propios ojos. Sin embargo, le pareció extrañamente alto, casi como un hombre bajo. Es debía a que, a diferencia de su compañero chimpancé, este estaba de pie, con la espalda recta como la de un humano. Casi parecía una de esas figuras que se utilizan para compatamaño con un hombre adulto. Dicho esto, las imágenes de animales que solía mirar en su infancia generalmente representaban a los chimpancés felices o indiferentes. Nada que ver con la furia absoluta que se reflejaba en el rostro de este chimpancé. Miraba a Revok con una intensidad que rara vez había visto en seres humanos, y mucho menos un animal. Al hacerlo, sus rasgos simiescos se distorsionaron en una máscara de rabia que le provocó un escalofrío en la columna vertebral a Revok. Pero lo más amenazador eran dientes. Se parecían mucho a los dientes humanos, excepto por los caninos, que eran mucho más largos y puntiagudos. Tenía la mandíbula tan abierta que sus encías estaban completamente expuestas. Cuando un grito largo y penetrante salió de entre esos colmillos, todo el cuerpo de Revok se congeló. Después de gritar, el chimpancé levantó un puño furioso y lo golpeó con ira ciega. Revok estaba tan estupefacto por este repentino giro de los acontecimientos que no pudo reaccionar a tiempo. Además, la violencia detrás de este ataque no era algo contra lo que pudiera defenderse. El joven parecía recordar en un rincón de su mente que los chimpancés son al menos el doble de fuertes que un humano con el mismo peso. Pero aún así, esta fuerza era ridícula. Por un lado, Revok tenía que pesar más que este chimpancé. Pero lo más importante, aún no había deshecho el fortalecimiento que había usado para huir de Stump. Su modificación corporal no era un hechizo que desaparecería después de un tiempo. A menos que fuera subvertido, su cuerpo conservaría sus nuevas características. Esto significaba que no estaba tan lejos de la cima que un humano podría alcanzar de forma natural. Tomado por sorpresa o no, el hecho de que este simio lograra derribarlo con un solo ataque resultó alarmante. Revok aterrizó pesadamente sobre su espalda. Había logrado evitar que su cabeza golpeara el suelo, para que el impacto no lo dejara inconsciente. Pero aún se encontraba en una situación muy desesperada, pues ahora se encontraba en una posición vulnerable. Y el chimpancé no dejó de aprovechar la ocasión y se abalanzó sobre él. Mientras mantenía a Revok inmovilizado contra el suelo y sin poder escapar, el chimpancé levantó los puños repetidamente y lo golpeó sin contenerse. Revok no pudo defenderse de los poderosos puños que llovían sobre su rostro. Apenas logró levantar los brazos frente a su cara antes de que recibiera el primer puñetazo, pero difícilmente podía llamarse defensa.
Acababa de terminar de reparar su brazo, pero a este ritmo ambos brazos terminarían en un estado aún peor. El chimpancé martillaba aún más fuerte, una y otra vez. El dolor que se extendía por sus brazos hizo que su dolor anterior se sintiera como una picazón en comparación. Entonces el chimpancé empezó a hablar. KHHHHHHHHH. ¿Quién demonios eres tú? Maldita sea. Maldita sea. Era aburrido verlo comer gente mientras dormían, así que dejé a ese bastardo solo por un tiempo. ¿Y qué pasa mientras no estoy aquí? Le patean el trasero. ¿Por qué, pequeño pedazo de mierda? Porque es un pequeño bastardo débil como tú. KHHHH, KHHHHHHHHHHHHH. Tú, Revok ciertamente no esperaba oír palabras humanas saliendo de su boca. Sin embargo, logró captar cada palabra. Sus brazos estaban siendo golpeados tan fuerte que casi no podía sentirlos más, pero cuando escuchó a su agresor hablar, una fuerte surgió de su pecho. Finalmente, todo hizo clic en su cabeza. Todas las piezas estaban encajando. ¿Quién era ese chimpancé? Lo mencionaba con tanta naturalidad mientras lo golpeaba. El joven no pudo contener la oleada de ira que lo invadió en ese momento. Aburrido. ¿Cómo logró empujar al chimpancé lejos de él? No podía recordarlo, su mente estaba confusa, el mundo a su alrededor se estaba volviendo borroso. Esta emoción que lo hacía moverse era definitivamente suya, pero aún así no que él fuera el que tenía el control de su cuerpo. Después de empujar a su agresor, el joven se puso de pie con tanta fuerza que casi tropezó de nuevo. Su cuerpo se estaba caliente, su cabeza en particular, y comprendió mejor que nunca el significado de la expresión ver rojo. Su mente, cuerpo y corazón le decían que atacara al maestro de Peter Stump. Aburrido. Tú. Toda esta gente. Todos ellos. Estaban desesperados. Los estaban matando, lenta y cruelmente. No querían nada más que alguien los ayudara. ¿Y tú piensas que es entretenimiento? El chimpancé se tambaleó hacia atrás. Él también fue tomado por sorpresa por esta reacción repentina. No esperaba encontrarse con alguien más furioso que él. Revok, por su parte, dio un paso decidido hacia adelante. No pensó en cómo atacar ni en cómo podría protegerse. Lanzó el puño con todo el impulso que pudo reunir. Puso todo su peso en el puñetazo y su puño se estrelló contra la cara del simio con tanta fuerza que creyó que podría romperle mano. A diferencia de cuando entró en ese edificio por primera vez, ahora no sintió ninguna duda ni remordimiento por matarlo. Es aburrido cuando duermen. Es más entretenido cuando gritan, piden ayuda. Tú podrías haber detenido eso. En cualquier momento, incluso la masacre de esta noche, incluso a la última víctima. Podrías haberlos salvado. A cualquiera de ellos. Podrías haber decidido perdonarlos y no darles un final tan injusto. Pero solo observaste. Hombres, mujeres, niños, no te importaba. A pesar de la cantidad de fuerza que había reunido, su ataque no fue tan efectivo como esperaba. El chimpancé había sentido claramente el golpe, pero ni siquiera se tambaleó. Parecía que su fuerza no era lo único que no era natural. Revok estaba listo para lanzar otro puñeta fortaleciendo su brazo 10 veces más si era necesario, pero no le dieron tiempo para hacerlo. Con un rugido de dolor y rabia, el chimpancé apuntó a su rostro. En lugar de golpear, arañó la mejilla de Revok, desgarrándola y haciendo que la sangre brotara a borbotones. Y mientras el joven estaba aturdido por el dolor, lo agarró del cabello. KHHHHHHHHH. Cállate. Yo, ¿salvar? ¿Salvar a quién, exactamente? Los odio. Todos y cada uno de ustedes, ¿qué son sino cerdos que pululan por todos lados? Sí, fue un placer verlos morir. Y será un placer matarlos yo mismo. ¿Por qué exactamente se había agarrado la cabeza? Dio la casualidad de que todavía estaban de pie cerca de la ventana por la que Ide había saltado con su oponente. El vidrio estaba destrozado sin posibilidad de reparación, pero el borde de la ventana todavía estaba cubierto de vidrios afilados. Después de agarrarlo por el pelo, el chimpancé golpeó con fuerza la cabeza de Revok hacia el borde afilado. Era una forma tan buena como cualquier otra de matarlo. Incluso si el vidrio no podía atravesar su cráneo, la fuerza del golpe suficiente para abrirle la cabeza. Revok solo pudo salvarle la vida gracias a la energía de la desesperación. Milagrosamente logró poner las dos manos contra el marco y resistir la presión, justo cuando su cabeza a punto de chocar con el cristal roto. Sin embargo, no fue sin dolor.
Había movido la mano con prisa. Si el cristal no se le clavaba en la cara, seguro que se le clavaba en la espalda. El chimpancé no dejaba de empujar hacia abajo su cabeza, lo que hacía que la sangre fluyera aún más de su mano. Sin embargo, el dolor agudo que recorría sus manos era como ducha fría. Impulsó a Revok a luchar con más fuerza, incluso cuando su propio cuello amenazaba con ceder. En un arranque de bravuconería, logró levantar una mano de la ventana y golpeó con el codo hacia atrás. Ni siquiera estaba apuntando, solo tratando de golpear cualquier parte de cuerpo tan fuerte como pudiera. Resultó que había golpeado al chimpancé directamente en la cara, incluso lastimándole un ojo. A diferencia de antes, esto fue suficiente para sacar su agarre en la cabeza de Revok. Se debilitó y el joven pudo empujarlos a ambos lejos de la pared. ¿Por qué? Aprovechando que su oponente se había estremecido, saltó hacia él y lo agarró por el cuello. En ese preciso momento, sintió la irresistible necesidad de hacerle lo que había intentado hacerle a Revok. Usando el peso del chimpancé contra él, logró tirar del robusto y peludo cuerpo hacia la ventana, después de lo cual empujó su cabeza hacia abajo con ambas manos. El chimpancé no tuvo tanta suerte como él, y Revok sintió una oleada de satisfacción cuando escuchó el vidrio romperse bajo la cabeza del chimpancé. Pero no se detuvo allí. También recordó cuando el chimpancé lo había empujado hacia abajo para golpearlo. Así, con el mismo espíritu, Revok levantó los puños y comenzó a golpear la parte posterior de la cabeza del chimpancé incluso cuando todavía estaba recostado contra el marco de ventana. ¿Por qué hay gente como ustedes? Destruyen la vida de las personas con excusas de mierda como los odio o no valen nada. Tratan a los demás como si fueran inferiores a humanos. No me hagan reír, pandilla de monstruos. Ninguno de ellos, ninguno de nosotros quiere vivir menos que ustedes. No tenemos menos sueños y ambiciones que usted aún así, solo porque no les importa, solo porque estábamos en el lugar equivocado en el momento equivocado, nos destruyeron sin remordimientos. Tomaron todo lo que se tomar y pensaron que éramos idiotas. Gente como ustedes, todos y cada uno de ustedes, sin importar cómo se vean, todos deberían estar ardiendo en el infierno. El grito de dolor del chimpancé era ensordecedor. Contenía muchas emociones, desde la ira hasta la angustia, pasando por todo lo demás. Sin embargo, en lugar de debilitar su ata solo reforzó el ánimo de Revok. Pero el joven había sido demasiado codicioso. Incluso en esta situación, el chimpancé no estaba en desventaja total. Había demostrado una y otra vez que su destreza física era superior a la de Revok. Incluso después de que golpearan la cabeza contra el vidrio roto y lo golpearan repetidamente, no perdió el conocimiento. Sin embargo, Revok no dio un paso atrás ni se ablandó en su frenesí. Pero el símbolo soportó por mucho tiempo. Finalmente, agarró el brazo de Revok cuando éste caía sobre su cabeza. Al momento siguiente, el joven sintió un fuerte agarre que lo atrajo hacia la ventana y por encima de la cabeza del chimpancé. Antes de que se diera cuenta, su cuerpo estaba al otro lado de la pared. El chimpancé había lanzado su cuerpo contra el marco destrozado de la ventana, pero en lugar de dejarlo caer y matarlo, lo sujetó. Más precisamente, lo sujetó por el cuello. Los brazos del chimpancé se enroscaron alrededor de su cuello para estrangularlo, o romperle el cuello, o ambas cosas. KHHHHH. No me matará un cobarde como tú. Ya no soy débil como un humano. Soy Pinpoint. Pinpoint, que puede partir a humanos estúpidos por la mitad con sus propias manos. Pinpoint, que hace lo que le place. Revok no pudo contraatacar. Sus pies se movían frenéticamente en el aire vacío, pero no había absolutamente ningún punto de apoyo a su alrededor. No había nada que lo sostuviera, nada que le permitiera reunir fuerzas y luchar. Los dos brazos ejercían una presión tremenda sobre su cuello. Intentaba apartarlos con sus propias manos, pero perdía el control. Después de todo, no era diferente a estar colgado de una cuerda. Su peso lo estaba tirando hacia abajo, por lo que se asfixiaría incluso sin que Pim aplicara fuerza. Y cuanto más se resistía, más energía desperdiciaba, al mismo tiempo que no lograba reponer el oxígeno en sus pulmones. A este ritmo, la falta de aire lo mataría antes que los brazos del chimpancé, así que tuvo que recurrir a su última opción: asesino. Necesito tu ayuda. Ayúdame a matarlo. Oh, ese pequeño cabrón. Me doy la vuelta un minuto. Ide no estaba sonriendo. Hasta hace exactamente un segundo, tenía la sonrisa más grande en su rostro mientras bombardeaba a Peter Stump con más y más golpes. El monstruoso sirviente parecía más un trapo viejo y andrajoso que un ser vivo. No estaba muerto, pero definitivamente estaba más muerto que vivo. Si hubiera sido algo menos sirviente, este daño lo habría matado hace mucho tiempo.
No, ni siquiera habría sobrevivido al dolor. Ide había seguido cortándolo con su cuchillo, arrancándole los músculos y arrancándole la piel antes de tirarlo todo a la basura sin ninguna preocupación en el mundo. No había mentido al mencionar el desmembramiento. Lo que le estaba haciendo a Assassin's no era nada menos que deshacer lo que Dios había hecho con Adán al principio de los tiempos. Y se acercaba rápidamente el momento en que le clavaría la espada en la cabeza y lo mataría para siempre. Peter Stone ya no hacía ningún ruido. Se le oía la respiración entreco pero no gritaba ni lloraba. Lo más probable es que su mente se hubiera paralizado por completo debido a la conmoción. Incluso si Ide no le daba el golpe final, tal vez no volviera a moverse nunca más. Como médico de profesión, Jekyll también había visto casos así. Quizás sería aún más divertido dejarlo tumbado en el pavimento hasta que se quedara sin energía mágica, o eso había estado pensando Ide cuando recibió una orden de Suma. Estaba tan absorto en su masacre que incluso él se había olvidado de la existencia de Pinpoint. Pero, por supuesto, cuando miró hacia el edificio y vio a Rebot colgando allí indefenso, el culpable no era él mismo. TCH. Por eso no quiero debiluchos bajo mis pies mientras me ocupo de un trabajo. Pero tenía que salvarlo a toda costa. Ese niño estaba seriamente al borde de ser asesinado. Pero lo más importante, significaba que Ide también estaba a punto de morir porque su maestro no valía nada. Y para que conste, ya estaba harto de morir por estar vinculado vitalmente con debiluchos que no podían cuidar de sí mismos. Por eso, aunque quería morderse el dedo de la ira por haber de Peter Stone desatendido, voló al rescate de su maestro. Pero no llegaría a tiempo antes de estirar la pata. No sabía cuánto tiempo llevaba su amo sin oxígeno, ni lo fuerte que era el cabrón que lo sujetaba. Bueno, si todavía tenía suficiente conciencia para darle órdenes, entonces aún estaba perdido. Aún así, esa no era una apuesta que Ide iba a aceptar. Tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca, sujetó la hoja de su cuchillo entre el índice y el pulgar, y arrojó con habilidad. Con su fuerza sobrehumana, un cuchillo era apenas menos letal que una bala. Y era prácticamente igual de rápido. Con un sonido audible de metal desgarrando la carne, el cuchillo clavó en el brazo peludo que sostenía el cuello de Rebot. Y como estaba previsto, con un resonante chillido de dolor soltaron a su maestro, quien, por cierto, cayó al suelo como un peso muerto. Y supongo que esperas que salve tu triste trasero esta vez también, ¿no? Una caída desde el 5.º piso sería terrible. Si no tenía suerte, el joven caería en un ángulo incorrecto y se rompería el cuello de inmediato, lo que provocaría su muerte y, lo que más importante, ridiculizaría el esfuerzo de Ide por salvarlo. Así que, con un suspiro de cansancio, el doctor asesino corrió una docena de metros más para poder atrapar a Rebot. Ahora, incluso con un Cervante en la recepción, con este tipo caída podría romperse el cuello al caer en sus brazos. Pero si estaba dispuesto a llegar tan lejos para burlarse de su Servant, entonces no había nada que Ide pudiera hacer para ayudarlo. Afortunadamente para ambos, nada de eso sucedió y Rebot aterrizó sano y salvo en los brazos de su sirviente psicópata. Después de lo cual Ide rápidamente lo dejó caer al suelo con un gruñido. TSK. Y supongo que no se supone que deba esperar que me devuelvas ese cuchillo, ¿eh? Porque en efecto, el imbécil con el cuchillo en el brazo se había escapado. Ide lo sabía porque escuchaba los gritos de dolor cada vez más lejanos. Por cierto, no había planeado una forma de recuperar su única arma. Obviamente, quería correr tras el Kai y sacar su cuchillo él solo, pero no podía permitírselo. Y la razón era que su amo estaba inconsciente. Oye, no me hagas eso. ¿Y por qué sangras por las manos? ¿Crees que eres Cristo o algo así? Ide tuvo que agacharse para comprobar sus signos vitales. Afortunadamente, solo había perdido el conocimiento, ya sea por la falta de oxígeno o por todos los golpes que había recibido su cuerpo, o por ambas cosas. Pero como estaba inconsciente, eso significaba que Ide no podía apartarse de su lado o podría volver a correr peligro mortal. Pero tampoco quería cuidarlo, así que procedió a darle palmadas en la mejilla a su amo inerte. Pero no funcionaba y resultaba realmente exasperante. Pero entonces Ide tuvo una corazonada. Miró por encima del hombro, al lugar donde había dejado a un asesino de Wite medio muerto en un charco de su propia sangre. Medio muerto, pero aún no lo suficientemente su enorme cuerpo no estaba a la vista. Ide no sabía qué lo enojaría más. Que este cabrón lograra escapar, o que alguien le robara su presa. Pero muy bien podría ser que ambas cosas estuvieran sucediendo en este momento. En primer lugar, ¿cuándo salió ese estúpido chucho de su letargo? Ya lo creo que sí. Dime, ¿realmente te apetece arruinar las cosas?
Porque parece que es lo único en lo que eres bueno. Empezó a abofetear a su maestro con más fuerza. Y aún así no fue suficiente para despertarlo. ¿Qué? ¿Se supone que también debo darte primeros auxilios? ¿Por qué no pides que te haga una mamada mientras tanto? Pero las cosas siguieron empeorando. Stump y su maestro seguramente habían logrado escapar, pero él podía sentir una presencia acercándose. Y seguro que no era un amigo que venía a ayudar. Y reconoció esa firma. Era uno de los dos bastardos de antes, ya sea Archeroth Black o el que lo había atacado. De todos modos algo era seguro. No estaba listo para enfrentarse a ninguno de los dos en esta situación, especialmente con un maestro más indefenso que un recién nacido. El único lado positivo que, como asesino, podía pasar desapercibido, lo que le permitía transportar Revok a otro lugar y evitar conflictos. Aún así, era irritante mantener un perfil bajo después de ser el que estaba en el poder contra Peter Stump. Lo juro, cuando despiertes, lo que sea. Tenemos que renunciar a Assassin's Fuite por ahora.